¿Qué es frecuencia de resonancia? Resonancia. Fuerzas motrices periódicas de pequeña amplitud provocan vibraciones de gran amplitud. El sistema almacena energía vibratoria, energía destructiva. ¿Cuándo ocurre? Cuando una frecuencia de movimiento de la máquina coincide con una frecuencia natural del sistema. Por ello no existe amortiguamiento, la energía no se disipa y tiende a la autodestrucción. ¿Qué es frecuencia natural? Frecuencia propia de un sistema o un cuerpo. Todos los cuerpos de la naturaleza tienen frecuencia natural, que es función de geometría, material y amortiguamiento. Para cada frecuencia natural se adquiere una forma modal, donde observamos primer modo de flexión, segundo modo de flexión y tercer modo de flexión. Dado su comportamiento de vibración en el dominio temporal, observamos las respuestas de cada uno de los modos de vibratorios en el dominio frecuencial. Aparece un pico de frecuencia para cada modo de flexión. Cost Down Run Up Test. Prueba de encendido y apagado. Sirve para detectar resonancias en arranque y paro de máquinas. Donde variando la velocidad de rotación de la máquina, RPM, observamos las diferentes respuestas frecuenciales, variando proporcionalmente el 1 por y sus armónicos. Pero en alguna RPM observamos un incremento desproporcionado de la amplitud de un pico 1 por. Ello quiere decir que la RPM correspondiente es igual a una frecuencia natural de la máquina, con lo que en esa RPM concreta la máquina entra en resonancia. La imagen dinámica muestra la forma modal del primer modo vibratorio de una viga. Decimos que se entra en resonancia cuando no existe amortiguamiento, con lo que su coeficiente es cero. Cuanto mayor el coeficiente de amortiguamiento, más rápido se amortiguará la vibración. Cuanto menor, más lenta es su amortiguación. En el ejemplo vemos dos comportamientos de vibraciones en el dominio temporal. La primera con coeficiente de amortiguamiento 0,1. Tarda más en amortiguarse la señal. Y en el segundo, coeficiente de amortiguamiento 0,3. Tarda menos en amortiguarse la señal. Algunas veces sucede que una máquina recién instalada o que se le ha hecho un mantenimiento mayor, cambiando todos los elementos de desgaste, al ponerla en marcha se producen vibraciones. Si descartamos todas las posibilidades de modos de fallo de vibraciones, como desequilibrio, desalineación, fallo rodamientos, fallo motor, etc., una posibilidad es que se haya modificado la geometría y o el material de algún componente de la máquina, con lo que hemos introducido sin quererlo una frecuencia natural dentro del régimen de trabajo de la máquina o en su arranque o paro. Un ejemplo práctico de cálculo es conocer la frecuencia natural de un eje cilíndrico de una máquina, donde variaremos su diámetro y su coeficiente de amortiguamiento. La frecuencia natural de un sistema es como se indica en la fórmula: 1 entre 2pi por raíz cuadrada de k, rigidez del sistema, entre m, masa modal. Sin entrar muy en detalle, comento que la cantidad de masa que se considera en movimiento no es la masa total, sino un porcentaje de esta, llamada masa modal, por 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. La rigidez del eje es igual a 48 por E módulo de Young, en este caso una aleación de hierro, a acero, por I, inercia del eje, dividido entre la longitud del eje al cubo, siendo la inercia del eje pi por diámetro a la cuarta entre 64. Observamos la tabla de análisis de sensibilidad con datos y resultados, variando el diámetro del eje y su coeficiente de amortiguamiento. Si como hipótesis la máquina trabaja a 3000 revoluciones por minuto, RPM, al variar dichos parámetros podemos introducir la frecuencia natural del eje por debajo de 3000, con lo que, ya sea por una variación de la velocidad de trabajo de la máquina o en un arranque o paro de la misma,
La frecuencia natural del eje coincidirá con la frecuencia de trabajo, por tanto, la máquina entra en resonancia. ¿Cómo puedo hacer las pruebas de detección de resonancia? Con un equipo analizador de vibraciones avanzado VipExpert 2 de Pruftechnic, donde, entre otras funciones, puedes trabajar con normas de seguridad de vibración, órbitas, la propia prueba de resonancias, promediado temporal, ODS Operating Deflection Shape, entre otras. Por último, os adjunto una tabla de recomendaciones de técnicas de análisis de vibraciones en función del tipo de máquina, potencia y RPM. Para consultas técnicas y comerciales Pruftechnic en exclusiva para Centroamérica, podéis contactarme a marc.gardella@simroconsulting.com. Muchas gracias.